Muy buenos días, queridos y apreciados hermanos. Es un privilegio el poder estar con ustedes en esta mañana, lunes 21 de febrero, para meditar en lo que es la lección de nuestro día hoy, titulada pues diversos tipos de sacrificios. Recuerde que estamos estudiando el tema de la semana Jesús, el sacrificio perfecto, y hoy este día nos toca ver los tipos de sacrificios que el pueblo de Israel practicaba. Y vamos a ir con la mente, hermanos, puesta en que todos los sacrificios definitivamente representaban a Jesús. Con esto en mente vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener palabra de oración para que Dios nos ilumine al meditar en su palabra esta mañana. Oremos. Querido Padre, te damos gracias porque hasta aquí usted ha estado con nosotros. Gracias por toda su bendición, por toda su protección y gracias por un nuevo día, por una nueva semana más de labores que nos presenta. Y a esta hora, al compartir su palabra, pues bendícenos y danos entendimiento para poder interpretar correctamente cuál es el mensaje que usted tiene para nosotros en esta hora. Quede con nosotros, perdone nuestras imperfecciones, pues se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la muerte de Jesús posibilitó, dice, el perdón y la remisión de nuestros pecados. Sin embargo, la remisión de nuestros pecados implica mucho más que la cancelación del castigo por nuestra transgresión. Del pacto, dice, la transgresión que nosotros, recuérdese que al fallar nosotros, al no cumplir con el pacto, pues estábamos como bien lo explicaba el hermano Ronnie, fallamos con nuestra parte. A mí me impresionó mucho esa parte que por qué Dios le pide a Abraham que parta las reses a la mitad, y simple y sencillamente era un recordatorio de que si fallaba con el pacto era lo que le esperaba. Y nosotros de igual manera, al fallar con el pacto ante Dios, al fallar con nuestra parte del pacto, definitivamente lo que nos espera es la muerte. Y no es a la muerte esta natural, hermano. Tenemos que entender eso también, sino a la muerte eterna. Es algo, definitivamente, es una pérdida grande la que nosotros teníamos al no cumplir con el pacto. Por eso dicen que esto implica otros elementos, al igual de importancia. Por tal motivo, dice, el sistema de sacrificios israelita tenía 5 tipos diferentes de sacrificios. Los vamos a explicar a continuación. Cada uno era necesario, dice, para expresar la riqueza del significado de la cruz de Cristo, o sea, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo hoy no vamos a leer Hebreos, sino que vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, y para que tengamos un concepto más o menos qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo al mencionar estos tipos de sacrificios. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante, el 19, lo siguiente: por esta causa, dice, doblo mi rodilla al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrado, dice, toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior, por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en el amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir la lectura? Que entendamos, hermano, cuál era realmente la riqueza, como ya lo decía al principio, la riqueza de la cruz.
del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahora bien, con este tipo de sacrificio, con estos 5 tipos de sacrificios que el pueblo de Israel practicaba, estaba representando todo lo que realmente Jesús vino a hacer por usted, por mí, por mis pecados, por sus pecados, porque hemos fallado al pacto, y entonces ahora Él viene a cumplir eso y que definitivamente a expiarnos de ese problema, a redimirnos. Por eso dice perdón y remisión de pecados. Ahora bien, el primer sacrificio que nos habla el autor de la lección es la ofrenda, dice, para holocausto. O se llamaba también ofrenda encendida. Requería, dice, que todo el animal se consumiera en el altar. Representaba, dice, esta ofrenda a Jesús, cuya vida fue, dice, consumida por nosotros. La expiación requirió, dice, el compromiso total de Jesús con nosotros. Aunque era igual a Dios, Jesús dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces esta ofrenda dice que todo el animal era consumido. Acuérdense que habían ofrendas, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, la siguiente, que el que llegaba con la ofrenda, pues parte él la tomaba o solo una parte era ofrecida. Esta no, la ofrenda para holocausto esa, o la ofrenda encendida, todo era consumido en el altar de sacrificio. Está la ofrenda de cereal, era cuando se llevaba, era una ofrenda, dice, de gratitud a Dios por la provisión, dice, del sustento para su pueblo. Ahí lo puede usted leer en Levítico capítulo 2. También dice que representa a Jesús, bueno, él lo dijo, ¿no? Como el pan de vida. San Juan 6, 35 y 48 dice, ahí nos explica, a través del cual tenemos, dice, vida eterna. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús, bueno, y que en él pues tenemos la vida eterna. Esa era la ofrenda de cereal, era una ofrenda, dice, de gratitud a Dios por la provisión. Ahora, era lo que el pueblo llevaba, ofrecía por lo que habían cosechado, y era realmente una forma de reconocer que era Dios del que les proveía todo este alimento, hermano. Muy bien, la ofrenda de paz o de comunión implicaba, dice, una comida, dice, comunitaria. Bueno, esto está más interesante. Con amigos y familiares, dice, para celebrar la prosperidad y el bienestar provisto por Dios. Levítico 3 presenta ahí esta ofrenda, ahí está mejor explicada. Si usted con más tiempo lo puede leer, se va a enriquecer más de esta lectura. Representa a Cristo, cuyo sacrificio nos ofreció, dice, paz. Allí podemos ver Isaías 53:5, Romanos 5:1, bueno, Efesios 2:14, que fue parte de nuestra lectura. Y también dice que enfatiza que debemos participar del sacrificio de Jesús, comiendo su carne y bebiendo su sangre. ¿Qué es lo que entendemos con esto, hermano? Bueno, la participación de los ritos sagrados, como nosotros le decimos, de la Santa Cena también. Es parte de esta ofrenda de paz o de comunión. Muy bien. Vamos con la siguiente, que es la número 4, la ofrenda por el pecado o de purificación. Ofrecía expiación, dice, por los pecados, Levítico 4, del 1 al 5 y 13, nos explica y esto. Este sacrificio enfatizaba, dice, el papel de la sangre del animal que representaba su vida para ofrecer remisión, dice, de los pecados. Y apuntaba a la sangre de Jesús que nos redime de nuestros pecados. Hermano, recuérdese que el pacto, o más bien dicho, la expiación, la remisión de los pecados, como dice Hebreo, pues que sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecados. Por eso era necesario
que al fallar la parte que nos correspondía del pacto, pues la única remisión o el único sacrificio que quedaba para poder cumplir con o cumplir la parte que debíamos, o pagar, perdón, la parte que debíamos del pacto era la muerte y era la remisión, el derramamiento de sangre, que era lo único que podía expiar esta ofensa, vamos a decirlo así. Así es que por eso el apóstol Pablo lo enfatiza muy claro, ¿no? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y vamos a la última, que es la ofrenda, dice, por la culpa o reparación. Brindaba perdón, dice, en los casos en que era posible la reparación o la restitución. Nos indica, dice, que el perdón de Dios no nos libra de la responsabilidad, hermano. Debemos de entender esto también. Más de alguna vez lo hemos dicho, que Dios perdona nuestro pecado, pero eso no nos deja libre de responsabilidades de poder ir a reparar la ofensa que hemos hecho, ya sea de palabra o con alguna otra actuación. Por eso dice que no nos libra de responsabilidad de ofrecer reparación o restitución cuando sea posible a quienes hemos agraviado o hemos ofendido. Los sacrificios del santuario, dicen, nos enseñan que la experiencia de la salvación es más que simplemente aceptar a Jesús como nuestro sustituto. También, dice, necesitamos alimentarnos de Él, compartir sus beneficios con los demás y ofrecer, dice, reparación a quienes hemos agraviado. Esto es es una de las partes, digo yo, por eso se dejó quizás de último en ese orden, en las cuales quizás algunos de nosotros no estamos cumpliendo, hermanos, y el autor de la lección más adelante pues explica y dice que es algo que deberíamos de hacer, restituir de alguna manera a aquellos que ofendemos. A veces una disculpa, un perdóname no basta, sino que deberíamos, dice, con acciones, de alguna manera presentar nuestra ofrenda de culpa o de reparación, como está descrita aquí en la lección. Bueno, son las cinco tipos de sacrificios que el pueblo de Israel practicaba, y la primera, decíamos, la ofrenda para el holocausto, la segunda, ofrenda del cereal, que era de agradecimiento, la ofrenda de paz o de comunión, la ofrenda por el pecado o de purificación, la ofrenda, dice, por la culpa o de reparación. Eran los 5 tipos de sacrificios que se practicaban en el santuario, y los cuales el pueblo de Israel pues tenía esta costumbre. Lo interesante es, hermano, que todos estos 5 tipos de sacrificios, las 5 representaban a Cristo Jesús. El sacrificio que Él vino a hacer en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Esas son las presentaciones que hacemos, y por eso dice diversos tipos de sacrificios. Eran 5, los cuales el pueblo de Israel practicaba, representando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios nos ayude, nos siga bendiciendo en el estudio de su palabra. Bendiciones para todos.